Hola, ¿cómo están compañeros? El día de hoy vamos a llevar el tema de lo que es la Torre de Hanoi. Básicamente esto es una especie de juego mm, que consiste en pasar lo que son aros, ¿no? Por estos palitos, bueno, estos palos que están por acá, lo que ven acá. Y bueno, básicamente esto cuenta también con lo que es un reglamento, ¿no? Tenemos en estos momentos acá lo que es una simulación de lo que son las torres de Hanoi. Estos son como les estaba comentando, como tres palitos, los cuales debemos poner estos aros de acá. Bueno, es como una especie de simulación, ¿verdad? Eh, Esto consiste en que si tenemos un aro eh, y otro aro, debemos pasar esos mismos aros a lo que es el palo C, que en este caso es el palo de acá, ¿no? Apoyándonos de lo que es B. En este caso, si por ejemplo queremos trasladar este bloque o este aro, por decirlo así, hasta C, tenemos que de alguna otra forma pasarlo por B y luego por C, ¿no? Pero claro, no solo usamos lo que es un aro, usamos también un segundo aro, o de repente un segundo, un tercero, un cuarto aro. Entonces el juego consiste en de que todos los aros que puedan estar en lo que es el palo de origen, que en este caso lo vamos a denominar A, puedan llegar a lo que es el destino final, como lo ven acá detallado, del palo C. Sí, pero claro, obviamente que tienen que pasar por lo que es el palo B, ¿no? Que es como lo vamos a llamar como un auxiliar, el cual estaríamos apoyándonos, ¿no? La regla de este juego es que no podemos poner encima un aro más grande sobre el otro chico. ¿A qué me refiero? Que si por ejemplo quiero poner esto acá, bueno, el aro más grande no podría ir de esta manera. Entonces el juego consiste en de que de alguna forma ordenada podamos de repente pasar o trasladar estos aros desde el origen hasta el final, ¿no? Ese es básicamente en lo que consiste este juego, ¿sí? Bueno chicos, tenemos acá lo que vamos a acomodar esto. Tengo lo que es una pequeña leyenda, el cual se lo voy a explicar ahora. Bueno, tenemos las denominaciones de A, B y C de cada palo, por decirlo así. Te- eh, Tenemos también la denominación que le estoy poniendo a cada aro o cada disco. En este caso pongo lo que es el disco con una denominación N. Por ejemplo, N es un disco. La N mayúscula son los números de discos. El Michi es el número de movimientos mínimos que puede hacer el disco, ¿sí? Entonces también tengo más o menos aplicado lo que es el número de discos, ¿vale? De de cada disco, de cada 2 3 4 5 6 discos, el número de movimientos mínimos que pueda realizar. Entonces, esto es como una pequeña leyenda para que podamos entender un poco más acerca de lo que es la Torre Hanoi y bueno, un poco explicar el proceso, ¿no? Con el cual tendríamos que poder realizar correctamente para que el juego termine eh, con los bloques en el destino final que sería la C, ¿no? En el palo C. Entonces tenemos acá el número de discos que sea uno, ¿no? Por ejemplo, si tenemos por ejemplo un disco uno o mejor dicho un disco en lo que es el palo A, lo voy a poner ahí. Entonces me indica que el número de movimientos, bueno, es obviamente uno. Entonces me indica que desde el origen pasaría de frente a lo que es C. No, esto es muy fácil, ¿no? Es muy fácil de deducir.
Pero en el caso de que cuente yo con dos discos, en este caso como vemos acá en la leyenda, entonces me indica en la parte de arriba que si yo cuento con dos discos, el número mínimo de movimientos que podría tener sería de 3, ¿no? Entonces, voy a poner acá. Entonces, si yo coloco, en este caso, se movió un segundo. Si yo coloco dos discos acá, entonces las órdenes que me indicarían en este caso para poder realizar lo que es la traslación hasta el palo C, hasta el destino final o el final, sería de la siguiente manera. Mover el bloque o en este caso el disco N hasta B. Luego el segundo paso sería mover el N-1 hasta C. Y luego el tercer paso sería mover N, que en este caso es el disco más pequeño, hasta C. Entonces recuerden que el orden siempre tiene que mantenerse. El disco más pequeño siempre tiene que ir en la parte de arriba. El disco más grande, obviamente, en la parte de abajo. Entonces también tenemos lo que es una muestra de si por ejemplo pongo tres discos. En este caso voy a poner así. Si por ejemplo tengo tres discos, ¿verdad? Tal y como lo vemos acá en la simulación. Bueno, así como lo vemos en la simulación, vemos también acá en lo que es los pasos que me indicaría que tendría que seguir. En este caso, como vemos, revisamos el listado de arriba, me indica en este caso por tres discos o por tres aros tendría que realizar un mínimo de movimientos de 7, ¿no? Entonces tenemos acá que nos indica lo que es los pasos. Lo vamos a realizar para que lo puedan entender mucho mejor, ¿vale? Tenemos lo que es N, moviéndolo al bloque C, luego el N-1 hasta B, luego nos pide en el tercer paso que la N regrese a B, luego nos pide que N-2, que el disco o el aro denominado N-2 vaya de frente a C. Luego me indica que el disco más pequeño, que en este caso es la N, lo mandemos para el lado A de origen. Y luego el sexto paso nos indica de que el aro N-1 lo pasemos a C. Y como último paso sería mandar lo que es el disco más pequeño denominado N para el palo C. Entonces quedaría de la siguiente manera. De alguna u otra forma se realizó un proceso en el cual los bloques que estaban inicialmente en el origen A pasaron de una forma ordenada al palo C. Así como eso, también tenemos ejemplos de, por ejemplo, qué pasaría si pones cuatro discos, cuántos movimientos mínimos tendrías que realizar, más o menos unos 15. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Si pones de repente 5 discos, tendrías que hacer 31 movimientos mínimos aproximadamente. Entonces, para esto eh, hemos también utilizado en este caso lo que es la programación en lenguaje de C++, el dep C++. Vemos acá bastantes funciones y acá en la parte de acá tengo lo que es un pequeño código que lo vamos a copiar un segundo.
lo pegamos acá. Entonces, eh, acá simplemente es como poder de alguna otra forma realizar la simulación que hemos hecho acá, que lo tenemos de alguna otra forma, de una manera didáctica para que lo puedan ver, la simulación y con todo lo que les he comentado ahora. Entonces, todo eso lo pasamos a lo que es el código del C++ y vamos a utilizar, bueno, acá vemos varias opciones como les vuelvo a mencionar, pero solo vamos a utilizar en este caso lo que es el botón de compile and run, que es compilar y correr. Entonces me aparece lo que es esto y me pregunta cuántos discos son. Si por ejemplo ponemos 4 discos, damos enter y me aparecen todos los movimientos que yo tengo que realizar para que eh, todos los aros o todos los discos pasen de una manera ordenada hasta el lado C. Entonces este pequeño programa es para que de alguna otra forma podamos tener un procedimiento mucho mejor y pues así poder realizar el juego de lo que es de las torres de Hanoi, para que de alguna u otra forma puedan utilizarlo mucho mejor y puedan en este caso lograr el juego o lograr realizar el juego con éxito. Bueno, esto es una breve explicación de lo que es las torres de Hanoi, con todo lo que les he comentado acerca también con lo que es la simulación, con lo que es el código que de alguna otra forma creo ustedes pueden de repente también mejorarlo. Es algo básico nada más, la información también que les he comentado. Claro que en lo que es el internet hay más información con respecto a esto, pero claro, esto es algo en concreto, en los cuales de alguna u otra forma espero que les haya servido el tema de la dinámica que hemos hecho acá para que de alguna u otra forma puedan entender lo que implica este juego, ¿no? Este juego con algunos parámetros, con algunos procesos, pero que al final tiene un resultado ordenado. Entonces, eso sería todo de mi parte. Y bueno, si tienen algún comentario adicional que de repente puedan aportar a este video, es bien recibido. ¿Sí? Muchas gracias.